Bienvenido, bienvenida a nuestro espacio seguro, un lugar virtual sin juicios y hecho desde el corazón, para dar voz a las emociones, a los pensamientos y a los aprendizajes que nos trae la vida. Somos Cristina, Emma y Mary, atrevidas, inquietas, aprendices de la vida y coaches profesionales. Te invitamos a pensar y a sentir de forma diferente, que te inspire, que te aporte. Hoy hablaremos de una de las inteligencias más importantes que tenemos, la inteligencia emocional. ¿Qué es y para qué sirve? Este es el primer vídeo de 6 donde nos adentraremos en los confines de las emociones y de cómo gestionarlas para vivir una vida plena, tanto personal como profesional. Si esto te resuena, este vídeo es para ti. Bienvenidos a Charlas para el Corazón. Os doy la bienvenida a un capítulo más de nuestras Charlas para el Corazón. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, de qué es la inteligencia emocional y cómo nos puede facilitar la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Vamos a hacer varios vídeos y en este primero vamos a centrarnos concretamente en qué es y cómo nos puede ayudar. Así que cedo la palabra a Mary, que nos va a explicar desde una manera más intelectual o más técnica qué es el concepto de inteligencia emocional. Para entender lo que es la inteligencia emocional, quizás tenemos que ir un poquito a hacer un mini resumen histórico de dónde viene. Durante muchos años se ha pensado que la inteligencia del ser humano estaba basada en sus conocimientos, la cantidad de información que podía coleccionar la persona, el individuo, las matemáticas y números y las letras. Pero hace ya unos años, un señor que se llamaba Howard Gardner descubrió las inteligencias múltiples y entre ellas la musical, la visual espacial, la naturista, la intrapersonal, la interpersonal, el lingüístico verbal, corporal o kinestésica, la existencial y la matemática. Dentro de estas 8 inteligencias múltiples de Gardner estaría la inteligencia emocional, que sería la intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia emocional, los primeros nombres que cuando vas en Google y encuentras está Daniel Goleman, Salovey Mayer, Greenspan y Winepain. Entonces, ya con toda la teoría esta aburrida de la histórica, que quien quiera pues puede ir en Google y puede descubrir más, así en reglas muy generales la inteligencia emocional como gran pirámide es un abanico que tiene 2 ramas. La intrapersonal, como hemos dicho antes, que es con uno mismo, conocimiento que tiene uno mismo de sus emociones, y la interpersonal, el conocimiento que tiene uno mismo cuando se relaciona con otra gente. Dentro de la primera categoría, la intrapersonal, está el autoconocimiento, cuánto te conoces tú y tus emociones. La segunda, la autogestión, cómo gestionas tus emociones. Y la tercera es la automotivación, cuánto te motivas para lograr gestionar tus emociones mejor. Y por el otro lado, el interpersonal, está la empatía y las relaciones sociales. Y ya con todo esto os paso a Emma. Bueno, lo has explicado súper bien, Benny. ¿Qué puedo añadir a esto? Bueno, es el concepto de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es como es un concepto que nos ayuda o que facilita a convivir con personas y convivir en la sociedad. Todo el éxito del ser humano es que depende o ha dependido de nuestra capacidad de colaborar. Entonces, es un concepto y una teoría súper clave para entender y saber utilizar en la vida. Y ahí viene mucho de soft skills que están dentro de las competencias de la inteligencia emocional, de la comunicación, de entender las emociones de los demás, de saber cómo liderar y de saber cómo motivar a otras personas. Bueno, varios soft skills dentro de esto. Pero bueno, eso es lo que es para mí. Bueno, pues yo a todo lo que habéis dicho, yo añadiría así para que
porque pues, si nos estás viendo, me está viendo mi madre, que muchas veces me dices, pues tú, hija, explícamelo para que yo lo entienda. Pues sería el uso inteligente de las emociones. Es esa capacidad que tenemos todos, porque las tenemos todo ser humano. El tema se trata de desarrollarla. Es esa capacidad que tenemos para percibir, para asimilar, para comprender y gestionar nuestras propias emociones. Y ya no solo las nuestras, sino que podemos percibir las emociones de los demás y cómo nos sentimos nosotros ante las emociones de los demás, ¿no? Y eso es ser emocionalmente inteligente. Y eso es algo que a día de hoy y en la situación que estamos viviendo actualmente, yo creo que es una herramienta básica y fundamental que tendríamos que saber todos en qué consiste, cómo podemos desarrollarla y cómo podemos mejorarla, porque se puede trabajar. No es que nazcamos con un nivel de inteligencia emocional y nos quedamos con él. No. Lo bueno, y que sepáis que esto es fantástico, es que en el momento en que sabes cuál es el concepto, empiezas a indagar, te puedes formar y la puedes mejorar. Y después de ver el concepto tanto a nivel técnico, a nivel intelectual y lo que entendemos cada una, sí que me gustaría saber de vosotras y para compartir con quienes nos están escuchando, ¿cómo nos puede ayudar en nuestra vida personal la inteligencia emocional? Mi historia empieza siendo una niña troglodita emocionalmente. Es decir, yo cuando era pequeña no tenía ningún tipo de control sobre mis emociones. Mis emociones me controlaban a mí. Cuando estaba feliz, ¡guau! Era la leche, estaba súper contenta. A mi alrededor todo el mundo estaba contagiado. ¡Wow! Está eufórica. Era como, bájate un poco. Pues no podía. Cuando estaba triste lloraba, lágrima viva, como si fuera lo último que me iba a pasar en toda esta existencia vital mía. Cuando estaba enfadada, bueno, mucho fuego, salían sapos y culebras de mi boca, pataletas, todo. A un nivel muy exagerado, por eso digo que era muy troglodita yo, porque no sabía gestionarme. Con el tiempo, aparte de crecer físicamente, también he crecido emocionalmente y he aprendido a gestionarme más. Es decir, cuando me enfado, empecé como primero recibiendo muchas críticas de la gente diciendo, pero ¿por qué te comportas así? No es necesario que estés tan enfadada, puedes hacer las cosas diferentes. Y yo, no, ¿por qué puedo hacerlo diferente? Claro, no sabía gestionarlo, pero ya fue mi primer paso fue fue como escuchar lo que los demás me decían para entender que yo tenía que cambiar algo en mí. Luego, con el tiempo, fui cediendo y fui entendiendo que para vivir en sociedad, para poder vivir con otra gente, yo necesitaba llevarme bien conmigo misma y con los demás. No era solamente sobre mí y mis emociones. También tenía que tener en cuenta las emociones de mis padres, de mi hermano, de mis amigos, de mis profesores, de mis compañeros de trabajo, etc. Y ahí fue cuando empecé a descubrir qué es lo que a mí me pasaba dentro, mis emociones, qué era la rabia para mí, qué era la tristeza para mí, qué era la alegría para mí. Y con el tiempo, ahora puedo estar muy enfadada con alguien y mantener la calma, cosa que antes era imposible. No siempre lo logro, es un camino que para mí es muy largo, de donde vengo a donde estoy. Hay un mundo, pero todavía tengo mucho recorrido por delante, en mi caso personal. Como bien has dicho, Cris, la inteligencia emocional es algo que se aprende y se desarrolla con la edad. Sí que es cierto que hay gente que ya nace en una atmósfera que te cuida más las emociones y que te las enseña y te las hace trabajar más que otra gente. A mí me encanta la inteligencia emocional porque me ha dado una manera súper estructurada de entender cómo nos relacionamos, qué es lo que nos falta, qué es lo que no funciona, qué es lo que podemos trabajar para mejorar nuestra convivencia con personas, con equipos, con la familia, con amigos. Y también también es un concepto que nos ayuda a evolucionar como personas y poder relacionarnos mejor
y satisfacer nuestras necesidades de conectar, de colaborar, de estar con personas, etcétera, etcétera. Yo creo que me ha dado sobre todo mucha claridad en esto, porque siempre he sido como una persona muy inquisitiva sobre otras personas, sobre mí misma, qué es lo que me pasa en la cabeza, siempre analizando cosas, qué pienso, cómo me siento. Pero siempre también me ha costado, por ejemplo, gestionar conflictos, también automotivarme un poco, autogestionarme y explicar mis emociones a los demás. Bueno, así que esto me he dado cuenta de que eso es algo que se puede trabajar, es algo que es importante para poder llegar a un buen nivel de inteligencia emocional y para vivir bien con los demás y crear relaciones profundas y auténticas con personas. La inteligencia emocional es súper necesaria para vivir mejor. Es que hemos perdido un poco esa conexión, esa sensación esa emoción entre nosotros. Yo creo que estamos demasiado en el hacer, lograr, aprender, en el movimiento constante, en la acción, pero hemos perdido un poco la conexión. Y trabajar esto, lo soft, lo blando, lo cariñoso, lo amoroso. Pues mira, Emma, conectando con lo que dices, con lo blandito, que para los que nos están escuchando y no dominan el inglés como yo, soft skills son ¿cómo es? Actitudes o actividades blandas, pues habilidades blandas. Okay, sí. Has dicho algo muy bueno y es esa capacidad de conexión. Pero ¿cuántas veces nos falta esa conexión? Primero con nosotros mismos para poder conectar con los demás, ¿no? Y claro, a mí la inteligencia emocional me ha servido principalmente para comprenderme yo, para comprender también a los demás. O sea, va todo relacionado. En el momento en que tú te comprendes, y aquí está la primera parte de la inteligencia emocional, que es autoconocimiento, es mágico porque empiezas a comprender a los demás. Y es curioso, en el refranero español hay un refrán que dice: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y yo con ese refrán no estoy de acuerdo. Yo lo cambio por: trata a los demás como los demás quieren ser tratados. Y con esto lo relaciono en que si yo me autoconozco, si yo me comprendo, puedo llegar a ser capaz de comprender al otro y entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que le mueve, qué está sintiendo. Y ahí está el cómo yo relacionarme con él o con ella en ese momento, ¿no? Entonces, para mí, vuelvo otra vez, o sea, la inteligencia emocional es una herramienta clave y fundamental que nos tendrían que enseñar desde muy pequeñitos en el colegio, y de hecho ya se hace, para aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y es cierto lo que dice Mary, que claro, yo por ejemplo, que soy un poquito más mayor que vosotras, no sé si lo hemos hablado con nuestra audiencia, pero somos de generaciones diferentes. En mi generación, hablar de emociones era un tabú absoluto. Y en mi familia tengo una parte muy emocional, pero otra parte en que hablar de las emociones no es tan bien visto, y menos que hablen los hombres de emociones, ¿no? Entonces yo recuerdo esa disyuntiva como en mí creaba una distorsión total, ¿no? Pero ahora pienso, bueno, ya está bien, a los hombres les cuesta más hablar de emociones, cada vez menos, y es fantástico poder compartir, porque todos sentimos, todos percibimos interiormente nuestras emociones, todos queremos ser comprendidos por los demás, pero principalmente no nos olvidemos, es necesario que nos comprendamos nosotros mismos, y para comprendernos tenemos que autoconocernos, ¿no? Y supongo que uno de los capítulos que haremos es autoconocimiento. Es un mundo en el que entras y no acaba nunca. Pero es cierto que cuando entras es fantástico, porque luego te sirve para poder llegar más lejos, para poder tener mejores resultados en tu vida, para saber realmente lo que quieres, para llegar a la excelencia profesional y de la excelencia personal, ¿no? Entonces, para mí, yo me quedo con que cómo me ha ayudado a mí
pues a comprenderme y a comprender a los demás, para tratarme a mí misma como yo necesito y tratar a los demás como ellos necesitan. Para mí la inteligencia emocional es como un espacio seguro donde todas las emociones, valores, creencias, pensamientos son aceptados, todo, y donde se habla de todo, donde se siente todo, tristeza, rabia, todo tiene como un motivo, cada emoción nos dice algo. Y son neutras, no tienen ni algo bueno ni algo malo, es que eso simplemente existen, son energía y ya está. Porque, bueno, siento que siempre ha sido como un tabú sobre las emociones. Con lo que está diciendo Emma me ha venido el trabajo de Brené Brown, que es una americana. Yo siempre voy a América, lo siento. No lo hago aposta, pero es que aquí en España me cuesta encontrar gente que se dedique a esto. O yo estoy entrando por primera vez dentro del mercado español y siempre he tenido como referente el americano o algo, no lo sé. Pero el trabajo de esta señora precisamente habla de esto. Tanto en el trabajo como con uno mismo en tu vida privada y contigo, tienes que saber el poder de la vulnerabilidad. Tienes que ser vulnerable. Si no aceptas, si no rompes ese primer muro y no das el paso, que al principio es como tirarte a un barranco, o sea, hay un precipicio allí y da mucho vértigo, porque hacer el primer paso de ser vulnerable ante otra persona o ante ti mismo no es fácil, pero es el mejor camino para poder precisamente desarrollar la inteligencia emocional y empezar a conectar y a conocerse y hablar, comunicarse con otra gente y con uno mismo de una forma sincera. Cris, tú tienes experiencia muchísima, no por edad, sino por trayectoria vital, de lo que es no tener esa relación, esa comunicación interna sincera. ¿Qué es lo que te ocurrió? Totalmente, pues que acabé enferma, yo lo digo. Cuando tú no tienes esa comunicación interna primero contigo, tampoco te relacionas con los demás como ellos necesitan y como tú necesitas. Y trayendo lo que hablas de la vulnerabilidad, es fantástico. Yo sí que quisiera aclarar que la palabra vulnerabilidad, que yo la he introducido en la empresa, me acuerdo la primera vez que la introduje, uno de los compañeros me dijo, ostras, es que eso es ser muy sensible. Y estás abriendo ahí un campo que como vean lo sensible que eres, van a ir a por ti a degüello. Esto es lo que yo recibí. Y yo me acuerdo que les dije, la vulnerabilidad es un acto de valentía total y absoluto. O sea, cuando tú te abres, no hay nada que perder y sí mucho que ganar. Porque en realidad lo que estás mostrando es lo que tú eres, lo que tú necesitas y estás inspirando a los demás a que hagan lo mismo. Brené Brown es magnífica, o sea, me encanta y de hecho tiene me parece que tiene un vídeo en Netflix, los que puedan verlo, que es fantástico. O en YouTube también la puedes ver. Sí. Y habla de la vulnerabilidad y ella dice, cuando en uno de sus programas o en uno de una de las charlas que fue a dar se abrió un canal, hubo mucha gente que la criticó. Pero en realidad fue su lanzamiento, porque hubo también mucha gente que percibió lo bueno que era ser vulnerable. Y todo esto os lo enlazo también ahora con la otra pregunta que os iba a lanzar. ¿Cómo la inteligencia emocional te puede ayudar a tu vida profesional? Lo que me viene a la mente es directamente porque Goleman dice en su libro algo así como que lo que inicialmente te va a dar el puesto que estás solicitando son tus notas, es tu inteligencia como tu lógica, el IQ, ¿no? Pero luego lo que te va a dejar a mantener tu trabajo, a llevarte bien con la gente, a subir en tu puesto, es la inteligencia emocional. Cuando tú quieres hacer un buen trabajo, subir el puesto, recibir una promoción, eso significa normalmente manejar y gestionar personas y ser responsable de personas, poder llevar un equipo, liderar a un grupo, gestionar un proyecto, lo que sea.
Y ahí entra la inteligencia emocional. Es como un canal para ayudarte a sacar lo mejor de las personas. Yo creo que a nivel profesional marca una gran diferencia cuando trabajas para una empresa que son tiburones, cuando trabajas con una empresa que son creativos y que lo único que quieren es hacer el trabajo, y cuando trabajas para una empresa que le importan las personas. Las empresas que son tiburones se comen los unos a los otros. Ahí hay muy poca inteligencia emocional. He tenido el placer de trabajar para empresas así. Son duras y tú tienes que jugar igual. Cuando hablamos de ser vulnerable, cuando hablamos de utilizar la inteligencia emocional, también tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos. Si estamos en una empresa de tiburones y somos gente solamente que queremos ayudar a las personas, pues nuestra trayectoria dentro de esa empresa será corta. Porque o nos convertiremos en tiburones o veremos que nuestros valores no están asociados y tendremos que salir por nuestro propio bien. Cuando lo haces para sacar el trabajo, porque es una empresa que lo único que le importa es producir, también la inteligencia emocional hay muy poca, ¿no? Pero dentro de este tipo de empresas mi experiencia es que poco a poco les puedes ir metiendo un poquito más lo que es la inteligencia emocional, y aunque el producir sigue siendo su prioridad, empiezan a cuidar también los valores y las soft skills más poco a poco. Y ya cuando estás en una empresa que solamente le importan las personas, pues tampoco funciona del todo bien. Está muy bien la idea de cuidar al trabajador al máximo, pero también se tiene que tener en cuenta que tienes que producir y generar ingresos, si no la empresa cierra. Porque no solamente se trata de llevarte bien con tus compañeros, sino también de que la cosa pueda producir y la empresa pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, Claro, pero bueno, no, disculpa que te, que te corto. Pero bueno, iba a decir que al final las empresas consisten de personas. Y si no se puede crear equipos con confianza, con sinergia, la empresa no va a ingresar nada, ¿sabes? Entonces, ahí está un poco el tema, ¿no? Con la inteligencia emocional, que no podemos perderla, porque la empresa no va a funcionar, no vamos a tener un buen ambiente, una cultura que promueva la creatividad, el crecimiento, la evolución de la empresa, del producto, lo que sea. Es que no funciona, porque al final no van a saber construir equipos buenos, no van a saber crear la confianza y la cultura necesaria para poder ser una empresa exitosa. Así es. precisamente con lo que estás diciendo, lo enlazo con la siguiente parte, que está demostrado que aunque no se pueda contabilizar con números, cuando hay una empresa tiene en cuenta el valor humano y la inteligencia emocional, los equipos trabajan más, rinden más, los beneficios aumentan mucho más y la productividad también. No te va a mostrar a fin de mes un aumento que puedas relacionar directamente con la inteligencia emocional el haber ganado 10 millones más, pero sí ayuda, potencia y de forma indirecta lo genera, porque hace que el trabajador trabaje más contento, con lo cual de más, con lo cual rinda más y quiera aportar extra. Y ese extra es lo que marca la diferencia. Por eso para mí la inteligencia emocional en las empresas es vital, ya sea con tiburones, ya sea de sacar el trabajo solamente de personas. Por lo que dice Emma, por lo que hemos dicho antes, las empresas son personas. Ya entrarán los robots y la inteligencia artificial, pero ahora mismo somos personas y las personas necesitamos el contacto y el saber que estamos en un sitio seguro. Si vamos a trabajar con miedo... Y para mí es igual en la vida. Es como que la inteligencia emocional es la clave, porque somos seres sociales, no somos individuos que funcionamos individualmente, no, para nada. Funcionamos en familias, en amigos, en grupos, en equipos, en trabajos. Colaboramos constantemente, estamos en contacto con personas constantemente. Si no sabemos gestionar todo esto, si yo no sé gestionarme a mí, si no sé gestionar mis relaciones, no voy a estar feliz, no voy a ser feliz, porque mi felicidad depende de mi convivencia con
los demás. Si resulta que la inteligencia emocional parte del autoconocimiento, de la autogestión de las emociones, de la automotivación y de la empatía, autoempatía y cómo me relaciono con los demás, imagínate todo eso cuando lo transmites en empresa y haces consciente a todos los miembros del equipo. Yo diría que, porque yo lo he visto y lo he vivido, que puedes llegar a crear un equipo de lo que se llama en lo que es liderazgo, equipo de alto rendimiento. Porque cuando tú trabajas todo eso y lo juntas junto con la vulnerabilidad de lo que hemos hablado antes, lo que generas es confianza en el equipo. Es decir, tiene que haber esa confianza en el carácter de las personas para que todo eso te lleve después a que no haya miedo al conflicto dentro de la empresa. Eso te llevará a que haya un mayor compromiso de las personas que trabajan, a que haya una mayor implicación y al final todo eso hará que te enfoques en resultados. Pero no es tan sencillo como parece. O sea, esto es lo que quiero matizar, ¿eh? O sea, es fácil crear un equipo de alto rendimiento cuando empiezas de cero, por ejemplo. Pero cuando tienes un equipo ya creado, en que tú entras con este tipo de dinámicas, hay que entrar con mucho cariño, con mucho amor, ¿vale? Con muchos soft skills. Y nos podemos encontrar que en el momento en que evidentemente las personas, cada persona somos un mundo, cuando entras a cuestionar equipos, hablas de autoconocimiento, hablas de empatía, hablas de emociones, hay personas que no están abiertas a esto, no les gusta indagar dentro. Y el autoconocimiento es un proceso que lleva un cierto tiempo. Y no solo está la vulnerabilidad, también está en juego la humildad, que soy capaz de reconocer en mí, que no veo, que no sé, soy capaz de percibir, de recibir un feedback de otros compañeros. Claro, yo en la práctica me he encontrado que lo ideal es tener un equipo en el que la gente tenga mente abierta para que todo esto se pueda tener una cabida cómoda, ¿vale? Porque es cierto que ciertas personas pueden encontrarse incómodas. Es decir, suelen aflorar también comportamientos, no personas, comportamientos, y aclaro, tóxicos. No personas, porque para mí no hay personas tóxicas, hay comportamientos tóxicos. Y entonces, cuando afloran esos comportamientos tóxicos, es cuando puede realmente haber un conflicto, sí, o ver realmente cuáles son las personas que a lo mejor no van con el equipo. Ahí estamos. Entonces, yo hablo desde mi experiencia profesional. O sea, lo que sí que quiero aclarar es que estoy totalmente de acuerdo con que la inteligencia emocional entre a formar parte de las empresas, porque no solo cohesiona equipos, sino que además hace que las personas lleguen a su excelencia personal, porque es eso que te llevas para tu vida, y profesional, sino que además das un servicio al cliente muy bueno, porque conectas con lo que necesita el cliente. Pero, advierto, desde mi experiencia, pueden surgir esas personas y esos comportamientos que son tóxicos y dices, vale, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿No? Y ahí está, pues, cuando asignan un coach a uno de los empleados, ¿no? Si algo no funciona o qué está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que saca a la luz, hace que emerja, que flote lo que no está funcionando. Y eso es bueno también. O sea, no hay que tener miedo al conflicto, no hay que tener miedo a lo que no funciona, no hay que tener miedo a lo que resulta incómodo, ¿no? La inteligencia emocional nos puede servir, evidentemente, para sentirnos más cómodos, sentirnos más libres y crear equipos fuertes, pero también a saber vivir y aceptar lo que puede resultar incómodo. O incluso ese comportamiento tóxico, saber tolerarlo y dentro de esa tolerancia, la persona con ese comportamiento tóxico también puede aprender. O sea, es cuestión de tiempo, pero yo es lo que podría aportar a nivel profesional. A mí personalmente, evidentemente, me ha servido, una de las cosas que me ha servido es para gestionar mis emociones, autorregularme y motivarme diariamente. Y eso es muy bueno. O sea, cuando tú te estás entrenando tú a ti mismo,
cuando estás en esa parte o en esos puestos en los que estás formando, informando, evaluando y recompensando, que es lo que hace un equipo de liderazgo, pues bueno, el líder muchas veces se encuentra solo, ¿no? Y lo que es la automotivación y la autogestión emocional, evidentemente sí que le diría a los líderes que la inteligencia emocional sería una de las herramientas principales a la hora de trabajar y de ejercer su puesto. Conecto mucho con lo que dices sobre la toxicidad en una empresa, que leí un libro de esto y que trata de crear una cultura y una organización donde las competencias de la inteligencia emocional, dentro de muchas, están tan como integradas, son tan evidentes, son tan naturales, que se trabajan tanto que la toxicidad y los comportamientos tóxicos desaparecen, porque esas personas no pueden funcionar, no pueden florecer en esta empresa, en esta organización, y así como creando una tan buena cultura que no hay espacio para la toxicidad. Ahora que dices eso, me ha venido a la mente que, claro, si tú creas esos espacios en los que está la inteligencia emocional, la aplicas, se lleva a la práctica y aparecen esos comportamientos tóxicos a los que evidentemente acaban viendo como un enemigo a la inteligencia emocional cuando es algo que favorece al equipo, ese comportamiento tóxico acaba saltando como las palomitas. Sí, sí, porque exacto. Al final es así. O puede, vamos a llamarle, infectar a otras manzanas. Ojo con esto también, ¿no? De ahí que otra de las cosas que sí que me gustaría aportar es que todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional en empresa, con soft skills en empresa, es un trabajo constante y para toda la vida. O sea, tú puedes introducir un programa en una empresa, puedes hacerlo durante medio año, un año. Si te crees que ya has terminado, no. Es algo que se ha de trabajar constantemente. Es a nivel educativo, ¿no? Forma parte de la cultura organizacional. Y es algo que has de recordar constantemente. Es como el amor en la familia, ¿no? Sí, sabemos que nos queremos, pero ¿dónde están esos actos, ese cuidado realmente, ¿no? Esa inspiración que nos damos los unos a los otros, esa comprensión, eso tiene que ser continuo. De ahí que hay muchas empresas que a veces contratan talleres, durante un cierto tiempo, oye, sí, quiero introducir la inteligencia emocional, vamos a hacer talleres de asertividad, de formas de comunicarnos, de confianza. Si de golpe y porrazo lo dejas de hacer, habrá personas que a lo mejor despertaron y han instaurado y han asimilado eso para su vida personal y profesional, pero otras no. Y eso fácilmente se puede olvidar. Así que también diría y me gustaría aportar, por favor, que no hay mejor inversión para las empresas que precisamente invertir en eso. Porque al final, en un futuro, y las empresas lo que piensan evidentemente es en resultados, es que vas a obtener mejores resultados. Es que tu equipo va a obtener mejores resultados y evidentemente eso se va a traducir después en números, en tema económico. Emma, Mary, ¿con qué os quedáis de esta charla? Cuando descubrí la inteligencia emocional, al inicio me pareció una tontería. Y mira que soy una persona curiosa, inquieta, muy sensible y estas cosas, pero al principio fue como, ¿qué? No. Entonces entiendo que haya gente que ahora lo esté escuchando o que no sé si era porque lo había oído muchas veces antes y era como, sí, ese concepto, ya, sí. Pero sé que hay gente que le pasa igual y mi experiencia con esto es, vale la pena porque una vez descubres y experimentas por ti mismo, porque yo soy de práctica, experimentas por ti mismo lo que es la inteligencia emocional y qué beneficios me da, me enganché. Me he pasado, ya llevo 4 años estudiando inteligencia emocional y haciendo cosas de inteligencia emocional y hay un cambio en mí bestial. La gente que me conoce desde hace mucho tiempo está alucinando de lo mejorada, entre comillas, que estoy, ¿no? Como tenía que mejorar tanto, pues algo sacó, ¿no? Esto por un lado. Y luego me quedo también con el hecho de que la inteligencia emocional es algo que se aprende, que se va trabajando cada día y que nunca acabas de trabajarlo. El día que te mueras seguirás pensando, ostras, me faltaba esto. Pero bueno, es que el ser humano es eso,
es aprendizaje constante. Estamos en esta vida que la vida nos trae situaciones a veces, como ahora el coronavirus, que dices, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo lo gestiono? Si no tienes herramientas, te puedes ahogar en ello. Si tienes herramientas, tú escoges si las utilizas o no, pero al menos tienes un abanico donde tú puedes decir, ¿lo quiero hacer el esfuerzo de utilizar mi herramienta o no? Si no los conoces, no tienes ni opción. El tema del trabajo con la inteligencia emocional también me parece muy interesante. Creo que el tema de toxicidad es luces y sombras en una empresa, y esto se podría trabajar en otra charla porque da muchísimo de qué hablar. Porque las empresas, que aunque sean tóxicas para una persona, quizás es beneficioso para otra. Hay muchas perspectivas ahí. La inteligencia emocional lo que te ayuda no es a parar la toxicidad, sino a gestionarla, cómo te afecta a ti. Si para ti es tóxico el comportamiento de alguien, o quizás es el cómo se hacen las cosas, te puede ayudar a coger perspectiva, y eso te ayuda también a mantenerte centrado, focalizado y motivado en tu trabajo. Bueno, para mí esta charla me ha acordado de la importancia que tiene la inteligencia emocional en mi vida ahora mismo. Tanto que he crecido con la práctica de la inteligencia emocional, tanto como que me ha ayudado hasta ahora. Y que, bueno, como dices, Mary, que es un trabajo constante. Y bueno, me he acordado de todo lo que aporta este concepto y lo importante que es. Bueno, yo me quedo con esto, la importancia que ha tenido en mi vida y sigue teniendo, y la importancia de trabajarlo. Como que para el ser humano, ¿sabes? Es más grande que yo en mis relaciones. Es como, es en otro nivel. Pues mira, yo con todo lo que decís me quedo con bendita inteligencia emocional. Es algo que no es malo, que todo lo contrario, que lo que nos ofrece son cosas positivas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que evidentemente requiere de trabajo, requiere de unos hábitos, requiere de entender, requiere de aprender, pero que está ahí, que nos lo han puesto a nuestra disposición, y que qué bueno es tomarlo. Entonces, yo invitaría primero a nivel personal, pues a contratar un coach, a contratar un soft skill trainer, una persona que te pueda llevar en todo esto. Y a nivel profesional lo mismo, o sea, que tú puedes contratar a alguien, a un coach, a un trainer en soft skills, experto en inteligencia emocional, y que todo esto va a ser una mejora para tu vida personal y tu vida profesional. O tú mismo puedes empezar a investigar si quieres. También es una opción empezar a leer, empezar a saber en qué consiste. Hombre, siempre es más recomendable hacerlo acompañado de una persona que primero, que ya haya pasado por ese proceso y que realmente sea un profesional y te sepa guiar, ¿no? Pero me quedaría con esto, que si está ahí y es positivo, abramos nuestra mente, démosle una mirada apreciativa a eso que es positivo, e instaurémoslo en nuestra vida, porque evidentemente mejora. Todas hemos hablado de nuestra experiencia, y a las tres nos ha venido muy bien, pero también conocemos de otras personas. No conozco a nadie que haya dicho he conocido la inteligencia emocional y me ha ido mal. Nadie, no conozco a nadie, de verdad. Otra cosa es que haya gente que hable y diga, no sé lo que es la inteligencia emocional, a mí una vez me hablaron, pero no sé lo que significa, no me sirvió para nada, habla de emociones. Vale, ahí le faltó indagación, le faltó aprendizaje, le faltó profundidad, pero funciona, realmente funciona. Entonces, es como yo dejaría una semilla ahí de indaga, curiosea, confirma realmente todas las bondades que tiene, y démosle una gran oportunidad, que ya se le está dando en la vida, pero bueno, que sirva para ello, ¿no? Me quedaría con eso. Ahora hay que decir lo de no sé qué, no sé cuántos abajo, ¿no? Sí, ¿quién lo dice? Ay, no me acuerdo. Venga, tú, Mary, dilo tú, Mary. Bueno, si te ha gustado nuestra introducción a la inteligencia emocional de hoy y quieres ver más y escuchar más sobre cada uno de los componentes,
Mira nuestros vídeos cada 3 semanas porque vamos a ir poniendo más vídeos sobre inteligencia emocional solamente para ti, para que lo puedas descubrir un poquito con más detalle cada parte de ellas. Luego, si te ha gustado, pues regálanos un like. Y si te quieres poner algún comentario porque tienes alguna duda o alguna aportación o alguna cosa que quieras comentarnos, pues nosotros los leeremos. Y suscríbete al canal si no lo has hecho. Gracias.